Hola a todos, vamos a iniciar con la interacción magnética. La interacción magnética, cuando se une a la interacción eléctrica, va a generar el campo electromagnético, que es el tercer punto de este bloque, que es la interacción electromagnética. Vamos a afrontar esta interacción magnética haciendo un pequeño resumen para que os sirva para afrontar con garantías la resolución de los problemas. No afrontar las cuestiones que se necesita un poquito más de profundidad en la unidad, y cuando resuelva las cuestiones en los siguientes vídeos ya vamos a profundizar un poquito más en conceptos más clave. Aquí vamos a remarcar claramente los conceptos que también hay que defender bien en las cuestiones y sobre todo conceptos que hay que entender muy bien para afrontar y resolver con claridad los problemas, ya que todos son sistemáticos, son dos fórmulas que os tenéis que aprender y son uno de los problemas más fáciles que os podéis encontrar en las pruebas ADVAU. Bien, en primer lugar, el campo magnético, ¿vale?, se puede observar en la naturaleza como aquel campo que hace que cambien ciertas condiciones. ¿Quién hace que las cambie? Pues si partimos, vemos que un imán o una corriente eléctrica van a cambiar la zona que los rodea. ¿Cómo va a ser eso? Pues van a atraer o van a repeler a otras cargas eléctricas que estén en la zona, o simplemente van a atraer o repeler a otros imanes que estén en la zona o a otras corrientes eléctricas que estén en la zona. Esto quiere decir que un imán puede cambiar la posición de las cargas, atraer o repeler imanes o atraer o repeler corrientes eléctricas. Igual que una corriente eléctrica hace lo mismo con las cargas eléctricas, los imanes o otras corrientes eléctricas. Por lo tanto, podemos ver que estos imanes o corrientes eléctricas van a generar una perturbación en el espacio que los rodea. Y esto siempre va a ser en sus proximidades en todo momento. Por lo tanto, a esta perturbación es a lo que le vamos a llamar el campo magnético. Por lo tanto, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Qué tengo que analizar? Las fuentes de este campo. Las fuentes de este campo van a ser dos. Van a ser los imanes y van a ser las cargas eléctricas en movimiento. Por lo tanto, en la interacción electrostática vimos estas cargas eléctricas, pero las vimos en estático. Cuando estas cargas se están moviendo, cuando la carga eléctrica, positivas o negativas, se mueven, generan un campo magnético, como veremos en un futuro. Y, como veremos, esta intensidad de campo va a ser una magnitud vectorial. Va a depender del módulo, dirección y sentido. Y se va a representar con el vector B mayúscula. Y esto es lo que llamamos campo magnético, o también llamamos inducción magnética. Si seguimos analizando, este campo magnético, igual que pasaba con el campo gravitatorio y el campo electrostático, se puede representar mediante líneas de campo. En este caso, líneas de campo magnético. Igual que pasaban los otros campos, van a ser siempre tangentes a esta perturbación. Por lo tanto, estas líneas de campo van a ser tangentes al campo magnético. Y estas líneas de campo van a tener el mismo sentido que el campo magnético. Esto es importantísimo. Y también esta densidad de líneas me van a representar, dar una idea de la proporcionalidad que va a tener este valor del campo magnético, este módulo. Si vemos ejemplos que podemos apreciar en laboratorios y en la naturaleza, es que si yo cojo virutas de hierro, en este caso, y pongo un imán debajo de un papel, ¿vale? El imán está como superpuesto en el papel, pero estaría por debajo. Si suelto las virutas de hierro encima del papel, van a generar esta figura, van a tener esta forma. Esta forma se puede ver representado de esta forma. Vemos que el campo magnético va a salir del polo en todo momento. El campo magnético sale del polo norte, que se suele llamar, y el campo magnético siempre va a entrar en el polo sur. Esto es importantísimo. Y si tenemos un hilo conductor y lo atravesamos mediante una hoja de papel y volvemos a soltar estas virutas de hierro, vemos que van a generar estas figuras. Y lo mismo pasaría si pusiéramos pequeños brújulas, que es un imán nada más, alrededor de este hilo de corriente. Cuando la corriente va hacia arriba, vemos que se va a generar esta disposición de las agujas o de la aguja en las brújulas.
Y si lo representáramos, veríamos que este campo magnético, como podemos ver aquí, va a tener siempre el mismo sentido y va a estar generando, como vemos aquí, circunferencias alrededor del hilo. Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir? Por la experiencia. Esto es todo por la experiencia. Concluimos que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Esta conclusión es importantísima. Es una de las cuestiones que más salen en las pruebas ADVAU, que nos van a decir cómo son estas líneas de campo magnético. A contraposición de las del campo gravitatorio y campo eléctrico, que son abiertas, estas líneas de campo magnético siempre van a ser cerradas. Y esto es una conclusión importantísima. Quedaros con esto. Si vemos los efectos del campo magnético sobre cargas y movimientos, ¿qué va a pasar? Primero, vamos a trabajar siempre con campos magnéticos uniformes. Por lo tanto, va a haber un campo magnético uniforme en una región del espacio. Y vamos a ver que va a entrar una carga positiva, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aquí esta carga que vamos a tener aquí va a ser positiva. La carga que vamos a tener aquí en todo momento va a ser positiva. Cuando la velocidad que entra es paralela al campo magnético, en este caso vemos que no se desvía. Por la segunda ley de Newton o la segunda ley de la dinámica, si no hay desviación no quiere decir que no hay fuerza aplicada neta sobre esta carga que se va moviendo. Por lo tanto, ya vemos que no va a existir ninguna fuerza. Cuando, en este caso, ¿vale?, lo que va a pasar es que esta carga va a generar un pequeño ángulo, esto es muy pequeñito, un pequeño ángulo con respecto al campo magnético, esta velocidad, y este ángulo va a estar entre 0 y 90 grados, ya se empieza a desviar y va a generar una trayectoria que va a venir curvándose, por ejemplo. Y vemos que va a existir una fuerza, pero esta fuerza va a estar entre un valor mínimo, nulo, 0 y un valor máximo. Y este valor máximo va a ser aquel donde, si yo dibujara un sistema de ejes, vemos aquí X, Y, Z, vemos que el campo magnético va en dirección Y, en este caso, y vemos que la velocidad, en este caso, va en el eje X, van a generar un ángulo de 90 grados y vemos que esta desviación va a ser máxima, la desviación va a ser muy rápida y va a ser máxima en todo momento. Por lo tanto, esta fuerza también tiene que ser máxima. ¿Qué va a pasar aquí? Que estas, como consecuencia, es las consecuencias que me van a provocar un producto vectorial entre dos vectores. Por lo tanto, vemos que la fuerza generada va a ser un producto vectorial entre dos magnitudes asociadas. Una que tenemos será el campo magnético y otra que tendremos será la velocidad en cada caso. Por lo tanto, de aquí es cuando Lorentz quitó su famosa ley, que es la ley de Lorentz, que cuando un cuerpo cargado penetra en una región de espacio donde existe un campo magnético, se ve sometido a una fuerza. Y esta fuerza es lo que se llama la fuerza de Lorentz, ¿vale?, que es la fuerza magnética en este caso, como vemos aquí, que viene representado por esta expresión. Por lo tanto, la fuerza magnética, que es una magnitud vectorial, viene representado por la carga que multiplica el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y muy importante, ¿vale?, el orden, velocidad por campo magnético, porque esto es lo que vamos a ver para identificar en qué dirección va a ir la fuerza en todo momento. Bien, ¿qué características tiene esta fuerza? Primero, siempre va a ser, por ser un producto vectorial, va a ser perpendicular a la velocidad y va a ser perpendicular al campo magnético en todo momento. Va a tener un módulo que va a ser el desarrollo del producto vectorial. Recordad, el producto vectorial de los vectores es el producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman. Y, como tengo aquí la carga que multiplica a todo el paréntesis, la tengo que poner. Si la carga es positiva, esto es importantísimo, el sentido de la fuerza magnética va a venir dado por el de la mano derecha. Bien, en el libro os viene el convenio de la mano derecha cambiado, ¿vale? Es decir, es otro convenio que también sirve. Yo recomiendo que utilicéis este que yo os estoy describiendo aquí. Os lo explico ahora. Bien, en primer lugar, si yo, siguiendo esta fórmula, este convenio, coloco el dedo índice, ¿vale?, en la dirección y sentido que va la velocidad, importante. Vemos esto. Luego coloco el corazón en el eje que va y sentido el campo magnético. Si yo le levanto el pulgar,
el pulgar siempre me va a dar la dirección de la fuerza cuando, que es más importante, la carga es positiva. Esto es lo más importante de todo. Siempre lo voy a hacer con cargas positivas. Por lo tanto, si yo hiciera un sistema de ejes, para que os deis cuenta, un sistema X, Y y Z, si yo, lo podéis comprobar, pongo la velocidad, por ejemplo, la pongo hacia aquí, el vector velocidad, vemos, si el vector campo magnético viene en este sentido, en el Y, vamos, en el X, positivo, en este caso la velocidad va en el Y negativo. Si colocamos los dedos, primero en esa dirección, el campo magnético es como si el dedo corazón fuera hacia vosotros. Si levanto el pulgar, veo que el pulgar va a ir en la dirección positiva del eje Z. Y esto va a ser mi dirección de la fuerza. ¿Qué pasa cuando la carga es negativa? Que cuando esta carga es negativa, el sentido va a ser el contrario. Por lo tanto, yo sigo haciendo lo mismo. Pongo el dedo índice para la dirección y sentido de la velocidad. El dedo corazón, dirección y sentido del campo magnético. Y levanto el dedo. Si es la carga positiva, se mantiene esa fuerza. Si la carga es negativa, se invierte esa fuerza. Por lo tanto, si la carga fuese negativa, en este caso, ¿qué pasaría? Pasaría que el vector fuerza vendría hacia abajo. Aquí sería la fuerza hacia abajo si la carga es menor que 0 en este caso. Como vemos, se invierte, lo único, el sentido, la dirección se conserva en todo momento. Y esto es importantísimo. Hay que trabajar muchísimo con la mano derecha en este bloque. ¿Qué tengo para representar este campo magnético? No vamos a representar los tres ejes cuando hagamos los ejercicios, ya que es muy engorroso. Lo ponemos X y Z, podemos poner los ejes como nosotros queramos. Podemos poner X y Z en este caso. Lo que vamos a representar casi siempre es el campo magnético en el eje que entra y sale del papel. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar por... Imaginaros ahora, yo tengo una flecha, ¿vale? La voy a dibujar. Voy a dejar aquí una flecha así, aquí está la punta y aquí están las plumas, ¿vale? Imaginar que yo miro la flecha por el lado de atrás y la flecha se mueve en esta dirección, con esta velocidad, ¿vale? Se mueve hacia aquí. Si yo le quito una foto, lo que voy a observar va a ser en todo momento el plano que va a tener aquí atrás. Por lo tanto, es como si la flecha entrara en el papel y le veo la parte de atrás. Entonces, así el campo magnético entra en el papel, es como se representa. Si yo ahora, en cambio, miro la flecha por la parte de adelante, cuando viene hacia mí, lo que tengo observando aquí será como si la flecha sale del papel, viene hacia mis ojos, hacia mí. Y aquí tengo la representación, que es como se representa que el campo magnético sale del papel. La puedes encontrar con puntos o muchas veces un punto rodeado de un círculo, que es como vería este punto la punta de la flecha y esta zona del círculo la parte de la punta que engloba también. Entonces, característica importante de la definición de campo magnético, de la experiencia, se cogen sus unidades. Por lo tanto, las unidades del campo magnético van a ser el newton partido de amperio por el metro, o lo que es lo mismo, el newton por partido del culombio por metro partido de segundo, ya que un culombio por segundo es el amperio. Por lo tanto, a esta unidad se le conoce como Tesla, T mayúscula, pero como el Tesla es una unidad muy grande, habitualmente se suele utilizar el Gauss, que es una unidad más pequeña, que está en el sistema CGS. Por lo tanto, un Tesla son 10 elevado a 4 Gauss. Esto no hay que saberlo, ¿vale? Esto se da en los ejercicios. También lo podéis identificar que el Tesla se relaciona con el flujo. La unidad de flujo es el Weber, recordar. Por lo tanto, cuando nos da un campo de un Weber partido de metro cuadrado, lo que me está dando es un Tesla. También, esto sí, os recomiendo que lo sepáis por si sale en alguna cuestión. Entonces, analizando todo esto, vemos que como la fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad y la velocidad, si recordáis, siempre es paralela al vector de desplazamiento,
el trabajo, que es la fuerza por el desplazamiento, si aquí tengo que la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento, veo que el producto escalar, en este caso, el producto escalar siempre de dos vectores perpendiculares es 0. Por lo tanto, ya tengo una de las consecuencias más importantes del campo magnético, que el campo magnético no genera trabajo. Esta consecuencia también es otra de las preguntas que hacen mucho en las cuestiones en las pruebas ADVAO. Como también la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, siempre va a ser perpendicular, como ya vimos, nunca va a variar su valor de la velocidad. Por lo tanto, el modo de velocidad nunca va a variar. Lo único que hace es que cambia su trayectoria. Lo único que va a variar esta fuerza magnética va a ser la trayectoria de la partícula cargada, nunca su velocidad. ¿Vale? Por lo tanto, también otra consecuencia, por el principio de superposición de esfuerzos, si existe un campo eléctrico electrostático y un campo magnético en la misma región y entra una carga eléctrica en movimiento, va a sufrir ambas cargas, ambas fuerzas. Por lo tanto, esta fuerza total va a ser la suma de ambas. Por lo tanto, si hago la suma, me da que será la carga por el campo eléctrico más el producto vectorial de velocidad por el campo magnético. Y esto es lo que se conoce completamente como la fuerza de Lorentz, expresión que también vamos a utilizar en los problemas. Si vemos ahora lo que pasa con una carga de movimiento en el interior de un campo magnético uniforme, bien, vamos a analizar primero que vamos a aplicar la ley de Lorentz, siempre aquí. Aquí no existe campo eléctrico, solo existe campo magnético. Entonces, para aplicar esta ley de Lorentz, para aplicar este módulo, ya que vamos a trabajar con módulo, que veremos, y como vamos a ver en el ejemplo, vamos a analizar este dibujo que tengo aquí. Vamos a utilizar el convenio de la mano derecha. Vemos, primeramente, importante, la carga que está penetrando dentro del campo magnético es negativa. Vemos que esta velocidad, si yo hago un sistema de ejes así, vemos que si a esto le llamo Y, a esto le llamo X y a esto le llamo Z, los ejes de dirección, si dibujo los vectores, tendría que la velocidad viene hacia aquí. ¿Vemos? El campo magnético, en este caso, como vemos, penetra en el papel. Si penetra en el papel, el campo magnético viene en el sentido negativo del eje X, que le llamé, en este caso. Si colocáis la mano derecha, el índice en la dirección y sentido de esta velocidad, el dedo corazón apoyado en el papel, si levantáis el pulgar, como podéis apreciar, la fuerza magnética me vendría hacia arriba, ya que el pulgar viene hacia arriba. Pero esta fuerza magnética, el convenio, es para cargas positivas. En el caso, que en este caso tenemos que la carga es negativa, la fuerza magnética en este caso va a ir hacia abajo, se invierte. Por lo tanto, vemos que esta fuerza va en dirección hacia un punto. Si hiciera lo mismo con esta partícula en todas las posiciones, veo que esta fuerza magnética se va a ir dirigiendo siempre a un mismo punto, que es el centro de una circunferencia. Y no cambia la velocidad, solo va a cambiar la curvatura en todo momento de esta carga positiva, negativa en este caso. ¿Y qué identifico? Que es una fuerza que se dirige hacia un centro de una circunferencia. Por lo tanto, va a describir un movimiento circular. Y esta fuerza que va hacia el centro la puedo igualar con una fuerza centrípeta, ya que va a ser una fuerza que va a provocar este giro. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Que esta partícula va a cumplir la segunda ley de Newton, la segunda ley de la dinámica. Vemos que el módulo de esta fuerza, ya trabajando en módulo, va a ser la masa por una aceleración que hace que se curve, que es una aceleración centrípeta. Igual que hacíamos en gravitación, si os acordáis. Sustituyo el valor. En este caso veo que el seno del ángulo va a ser 1. ¿Por qué? Porque veo que en todo momento la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. Como vimos en el dibujo anterior, vemos
que la velocidad y el campo magnético van a ser perpendiculares. Uno va a ir en el eje Y y otro va a ir en el eje Z, y los dos tienen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vemos que se va a ir. Y voy a tener que la aceleración centrípeta va a ser la velocidad al cuadrado partido por el radio. Olvidarse de esta que está de más, ¿vale? Por lo tanto, si despejo el valor de esta velocidad o despejo al radio, en este caso, que es lo que me interesa, encuentro una de las relaciones, encontrar qué radio tiene esta partícula al moverse dentro de un campo magnético. En este caso va a ser la masa por velocidad partido de la carga por el campo magnético en módulo. Como conclusiones, ¿qué vamos a tener aquí? La partícula y la carga, que como son constantes y el campo magnético también, vemos que el módulo no va a variar de la velocidad, y lo que vamos a ver es que este radio va a depender única y exclusivamente de la velocidad. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será esta circunferencia, por lo tanto mayor será el radio de curvatura. Y también importante, como el valor del módulo de la velocidad no cambia nunca y es un movimiento circular, como acabamos de mostrar, este movimiento va a ser circular uniforme, por lo tanto va a ser periódico. Y si vemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por radio y la velocidad angular es 2pi partido por el periodo, si despejamos el periodo, sabemos cuánto tarda esta partícula en dar una vuelta completa a esta circunferencia, que es 2pi por la masa por q, que es la carga, y b es el campo magnético. Y estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Por lo tanto, para resolver los ejercicios me tengo que saber, para mi formulario, esta ecuación y me tengo que saber esta ecuación. ¿Las tengo que chapar? No, igual que hacíamos en el campo gravitatorio, aplicamos la segunda ley de dinámica, aplicamos que esta fuerza va a ser igual como un movimiento circular a la masa por la aceleración centrípeta, y de ahí lo único que tengo que hacer es introducir el valor de la fuerza que va a ser la magnética en esta ecuación, y las voy a desarrollar en todo momento. No me las tengo que saber, solo tengo que saberme esta de aquí y esta consecuencia, la forma modular, son los que tenemos que saber. Bien, si en caso más general, ¿qué va a pasar? Pues que la partícula igual no tiene un ángulo que es de 90 grados, va a ser un ángulo diferente de 90 grados. La velocidad con respecto a este campo magnético. Por lo tanto, este ángulo ya no es de 90 grados. Por lo tanto, ya no se me va a ir ese seno. ¿Pero qué voy a tener en consecuencia? Voy a tener en consecuencia, como vemos aquí, imaginar que aquí tengo yo una carga, ¿vale? Vamos a poner así, y entra con una velocidad v así. Yo esta velocidad, igual que hacíais en el tiro parabólico, la podéis descomponer. La podéis descomponer en un eje horizontal y en un eje vertical en este caso, y como podéis ver el eje vertical va a coincidir con el campo magnético. Por lo tanto, si yo hago esta descomposición, voy a tener una velocidad perpendicular al campo magnético y voy a tener en este caso una velocidad paralela al campo magnético. ¿Qué va a pasar? Como vimos antes, las velocidades paralelas del campo magnético no producen efecto. Por lo tanto, cuando la velocidad es paralela, vamos a cambiar esto de aquí, vamos a poner así, es paralela, no produce efecto y no hay fuerza magnética. Por lo tanto, este valor de la velocidad lo único que me va a hacer es que la partícula vaya ascendiendo, se dirige hacia aquí. Vemos. Y en este caso, la fuerza perpendicular, en este caso, vamos a ponerlo aquí, la fuerza perpendicular, sí provoca un cambio, no en el módulo de velocidad, sino en la dirección, provocando un movimiento circular uniforme como vimos. Por lo tanto, va a hacer que esta partícula haga esta trayectoria, que vaya girando, y en cambio este valor de la velocidad que teníamos aquí, el paralelo, hará que la partícula vaya subiendo. Por lo tanto, el caso más general se va a provocar que va a describir una hélice, va a hacer un movimiento y con la partícula va a ir girando y va a ir ascendiendo como si fuese una escalera de caracol. Y para finalizar, vemos qué va a pasar con el selector de velocidades. ¿Vale? El selector de velocidades cae mucho en los problemas. Es un dispositivo donde existe un campo eléctrico
y este campo eléctrico lo único que provoca va a ser generar una fuerza eléctrica sobre esta carga. ¿Cómo voy a resolver? Voy a resolver esto sinceramente aplicando la ecuación de Lorentz que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa al selector de velocidades? Su nombre te lo dice, selector de velocidades. Solo va a permitir que salga las partículas con cierta velocidad, que tengan un cierto valor. Eso es lo que me interesa. Por lo tanto, en estos dispositivos lo que va a haber va a ser un campo eléctrico y un campo magnético asociados. Entonces, las partículas van a entrar con cierta velocidad, ¿vale? Que van a ser aceleradas por una diferencia de potencial que va a haber aquí. Cuando entran dentro de la región del campo magnético, en este caso, lo que va a pasar, va a haber un condensador, una placa positiva y una negativa. Recordar que el campo eléctrico siempre va de la positiva a la negativa. Este campo eléctrico, si la partícula es positiva, va a hacer que se desplace hacia abajo. ¿Vemos? Si la partícula es negativa, va a hacer que se desplace hacia arriba. Y al penetrar dentro de un campo magnético que es perpendicular a esta velocidad de entrada, va a provocar que esta partícula gire. ¿Vale? Entonces, para el caso, ¿vale? Cuando las dos fuerzas se igualan y tienen sentido contrario, que es lo que importa, lo que vamos a tener, igualando estas dos fuerzas, es que va a haber una velocidad que se relaciona con el campo eléctrico y el campo magnético. Y esto es cuando la partícula no se va a desviar. En este caso, como vemos, si la carga es positiva, vamos a analizar este segundo dibujo. Si la carga es positiva, el campo eléctrico va a generar una fuerza eléctrica. Recordamos que la fuerza eléctrica era la carga por el campo eléctrico y va a hacer que la fuerza eléctrica, en este caso, tire de la partícula hacia arriba, así. Pero en cambio, como esta partícula lleva, ahora mismo, como podemos apreciar, lleva una velocidad hacia este lado de aquí, si aplicamos el convenio de la mano derecha, ponemos el dedo índice hacia este vector amarillo, ponemos el campo magnético ahora, como vemos, sale hacia nosotros, tengo que girar la mano, el dedo tiene que salir del papel, apoyo el dorso de la mano en el papel. Si estiro el pulgar, veo que a ser positiva, el pulgar me va a llevar hacia abajo, en este caso, una fuerza magnética. Entonces, cuando la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, la partícula se va a desviar hacia arriba. Cuando la fuerza magnética es mayor que la fuerza eléctrica, la partícula se va a desviar hacia abajo por la descompensación de fuerzas. Pero cuando estas dos fuerzas son iguales, misma dirección y sentido contrario, que es este caso, la partícula no se desvía. Por lo tanto, saldrá con esta velocidad característica, campo eléctrico entre campo magnético. Por lo tanto, como vemos aquí, en el sector de velocidades hay un pequeño agujerito y las únicas partículas que van a pasar por este agujero van a ser las que no se desvíen, seleccionando las partículas con cierta velocidad, que es la que se van a utilizar. Bien, con esto acabamos la primera introducción sobre el campo magnético. Espero que os sirva para que entendáis mucho mejor la resolución de los problemas que vienen a continuación. Un saludo.